Buenos días y bienvenidos. Empezamos con la primera ponencia de este congreso, en esta sala, a cargo de Diego Balarnedo, jefe de negociador de coordinación archivística del Archivo Real y General de Navarra, y que lleva el título Traspasando Fronteras, un proyecto de colaboración archivística entre Navarra y los Pirineos Atlánticos. Muchas gracias, muy buenos días. La ponencia que tengo el gusto de compartir con vosotros esta mañana, con el título Traspasando Fronteras, un proyecto de colaboración archivística entre Navarra y Pirineos Atlánticos, tiene como fin el exponer cuáles han sido los lineamientos en los que se ha basado un proyecto de cooperación transfronteriza en materia de archivos que hemos llevado a cabo desde Navarra con nuestros vecinos del departamento francés de Pirineos Atlánticos. Se trata de un proyecto que ya consolidado en el tiempo y con una suficiente perspectiva temporal respecto a su momento de inicio, pues nos permite extraer una serie de conclusiones relativas a las dificultades y los obstáculos que entraña el acometer un proyecto de estas características y también cuáles son los beneficios que puede reportar y que de hecho reportan. Bueno, yo como os he dicho, soy Diego Balarnedo, el jefe de negociado de coordinación archivística del Archivo Real y General de Navarra. El Archivo Real y General de Navarra es el archivo histórico de la Comunidad Foral, es un archivo de titularidad de gestión autonómica, depende del Gobierno de Navarra, y además es un archivo que cumple en Navarra algunas de las funciones que en otras provincias desempeñan los archivos históricos provinciales, al ser Navarra una de las pocas provincias españolas que no tiene archivo histórico provincial. Navarra y Pirineos Atlánticos son dos territorios vecinos que comparten 160 kilómetros de frontera hispano-francesa común en el lado occidental de la cordillera pirenaica. Y además son dos territorios que tienen una serie de semejanzas que han facilitado y han hecho proclive realmente el que puedan desarrollar de manera conjunta este proyecto de cooperación. Por ejemplo, a nivel demográfico, Navarra somos 680.000 habitantes y Pirineos Atlánticos es casi la misma población, 693.000. E incluso a nivel de extensión geográfica, Navarra tiene algo más de 10.000 kilómetros cuadrados de extensión y Pirineos Atlánticos 7.600, un poco menos, pero no mucho menos. También una magnitud bastante parecida. Y sin embargo, tienen una diferencia, que es que tiene una diferencia en cuanto al rango político-institucional que tienen estos dos territorios en los países de los que forman parte. Es decir, sabemos que en España el primer rango político-institucional de administración territorial viene dado por las comunidades autónomas. En Francia viene dado por las regiones. Y el segundo nivel en España viene dado por las provincias, en tanto que en Francia son los departamentos. Entonces, Navarra constituye una de las 50 provincias españolas que además, per se, constituye también, como la provincia de Navarra, una comunidad autónoma uniprovincial con la denominación de foral. Sin embargo, en el caso de Pirineos Atlánticos es uno de los 101 departamentos de Francia, pero Pirineos Atlánticos no constituye per se una región, sino que es uno de los 12 departamentos que conforman la región de Nueva Aquitania. Entonces, esta diferencia realmente de rango institucional que tienen los dos territorios ha jugado también en favor y ha facilitado, pese a lo que pueda parecer, el desarrollo de este proyecto, porque realmente si se hubiera querido buscar desde Navarra una contraparte territorial en Francia del mismo rango, se tendría que haber hecho el proyecto con la región de Nueva Aquitania. Claro, la región de Nueva Aquitania tiene 9 veces más extensión que Navarra y 8 veces más población. Y entonces eso habría implicado unas diferencias, probablemente, ya no solo en lo que a la población a la que se refería el proyecto, sino incluso a nivel de recursos, que habría dificultado o por lo menos no habría permitido desarrollar este proyecto en la misma medida que lo ha hecho. Además, Navarra y Pirineos Atlánticos, como ocurre con muchas otras regiones fronterizas, a lo largo de su historia pues han tenido interrelaciones de distinto tipo. Por ejemplo, se puede aludir a que desde el siglo XII, desde finales del siglo XII, el Reino de Navarra contó con un apéndice territorial que se internaba en territorio francés. Fueron las conocidas como tierras navarras y ultrapuertos, que hoy en día son conocidas como la Navarra francesa o Baja Navarra y forman parte del departamento de Pirineos Atlánticos. Y asimismo, a finales del siglo XV, la complicada vida política que tuvo el Reino de Navarra durante esa centuria terminó desembocando en que la corona navarra pasó a una dinastía de origen francés, la dinastía Foix, que además de ser soberanos de Navarra, también eran señores de un conjunto de territorios ubicados en el sur de Francia, de los cuales probablemente el de más relevancia era el vizcondado, señorío o incluso principado de Bearne, cuya capital era Pau, y Pau precisamente es la capital del departamento de Pirineos Atlánticos.
Bueno, el índice de la exposición es muy sencillo. Primero les voy a contar realmente cómo nació el proyecto, cuál fue su punto de partida. Luego les comentaré qué soporte legal e institucional se buscó y ha dado cobertura al proyecto en estos años que lo hemos llevado a cabo. Luego hablaremos de las líneas de colaboración que hemos ensayado, es decir, en qué se ha materializado en términos prácticos este proyecto. Y por último, pues haremos un pequeño balance en lo que hay dificultades y beneficios que hemos experimentado con el desarrollo de este proyecto. El punto de partida, ¿cómo nació este proyecto? Bueno, pues este proyecto tuvo su origen en 2016, cuando el Archivo General de Navarra, dentro de su intenso programa de actividades de difusión, pues decidió organizar una exposición documental sobre los acontecimientos que habían tenido lugar en Navarra en 1516, de los cuales se cumplía el 5º centenario. Y entre estos acontecimientos, pues varios de ellos era que, curiosamente, en apenas 12 meses, en ese año, los 3 monarcas de las 2 dinastías que 4 años antes, en 1512, se habían disputado el control de Navarra, el rey Fernando el Católico de la dinastía Trastámara y los reyes Juan de Albret y Catalina de Foix de la dinastía Foix-Albret, pues justamente mueren. Y entonces se aprovechó eso para darle este oportuno título a la exposición de 1516, El ocaso de los reyes. Entonces, realmente el Archivo General de Navarra, gracias a la riqueza de sus fondos, tenía suficientes documentos para ilustrar el hilo narrativo que se pretendía dar a la exposición. Pero sí que es verdad que había 2, en realidad 3, había 2 documentos especialmente relevantes para el hilo narrativo que no los teníamos en el Archivo General de Navarra, que eran los testamentos de los reyes destronados, de los reyes Foix-Albret, que esos testamentos se conservaban en Pau, en los archivos departamentales de los Pirineos Atlánticos. El testamento de la reina Catalina, pese a que había sido otorgado en Pamplona en 1504, es un documento que la reina se llevó con ella cuando en 1512 las tropas de Fernando el Católico ocuparon Navarra y la reina buscó refugio en sus señoríos al otro lado de los Pirineos. Y luego el testamento del rey Juan de Albret, pues es un testamento que directamente ya había sido otorgado en Bearne, en la localidad francesa de Monein, pero que fue otorgado además en el propio 1516, un día antes de su fallecimiento. Bueno, pues entonces, ante el deseo de contar con estos documentos en la exposición, pues como hacen otros muchos archivos, se tramitó la solicitud de préstamo de esos documentos. La solicitud fue concedida, los documentos estuvieron expuestos y a la hora de devolverlos se aprovechó ese acto de devolución para tener un contacto y para conocer realmente a los colegas archiveros de Pirineos Atlánticos. Y entonces fue entonces cuando los responsables archivísticos de los 2 territorios se plantearon la posibilidad, en vista de la buena acogida que habían tenido, que nos habían dispensado además a la hora de pedir estos documentos, pues se planteó la posibilidad de, oye, ¿y por qué no hacemos un proyecto de colaboración? ¿Estaríais dispuestos? Y así realmente arrancó el proyecto. Para ponerlo en marcha se buscó un soporte legal institucional. Esto de buscar un soporte legal institucional no es estrictamente necesario. Realmente el proyecto se podría haber hecho sin él. Pero es que conviene buscar este soporte porque te garantiza una visibilidad que luego redunda en el beneficio del proyecto a la hora de obtener apoyo político, apoyo administrativo y a veces también financiación. Entonces, bueno, pues esta búsqueda de soporte tampoco fue muy complicada, porque Navarra desde 2011 tenía firmado un acuerdo marco de colaboración transfronteriza con el entonces Consejo General de Pirineos Atlánticos. De hecho, en este acuerdo primigenio de 2011, los archivos ya habían estado presentes, pero habían estado presentes no como protagonistas de un eje de colaboración, sino como socios auxiliares, porque en este acuerdo primigenio se había contemplado la iniciativa de hacer actividades de difusión en materia del patrimonio documental, pero estas iniciativas las dirigían las instituciones universitarias de ambos territorios, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Pau y el País del Agua. Entonces, los archivos estaban ahí, pues que evidentemente el patrimonio documental lo custodiamos nosotros, no las universidades, entonces estábamos como socios auxiliares. Entonces, bueno, pues teniendo este acuerdo ya firmado, lo que se hizo fue en 2017, que es cuando se puso en marcha el proyecto, hacer una adenda para el periodo 2017-2020 a este acuerdo marco de 2011, y ahí ya figuraba nuestro proyecto, situando a los archivos como protagonistas de este eje de colaboración. Posteriormente, en 2020, cuando el acuerdo de 2011 expiró, se firmó un nuevo acuerdo cuyo plan de acción ya desde el principio también contempló a nuestro proyecto como uno de los ejes de colaboración. ¿En qué iniciativas concretas o qué modalidades concretas de cooperación hemos ensayado en este proyecto? Pues fundamentalmente 3. Por un lado, el intercambio y diálogo profesional. Por otro, la organización conjunta de exposiciones. Y por último, la cesión de materiales divulgativos de un territorio para ser difundidos en otro. El intercambio y diálogo profesional fue la primera iniciativa que se ensayó. Ya en 2017, cuando arranca el proyecto, lo que primero se hizo fue
organizar una estancia profesional de archiveros navarros en Pirineos Atlánticos y una de nuestros colegas de Pirineos Atlánticos aquí en Navarra. Y precisamente en esa estancia que tuvieron los colegas de Pirineos Atlánticos aquí en Pamplona, se aprovechó para organizar un seminario más o menos informal sobre retos profesionales. Estábamos en un momento, además, casi te diría que llevamos muchos años en periodo de reflexión sobre el futuro de la profesión, pero en ese caso a lo mejor en esos años era más intenso. Y entonces en este seminario nos dimos cuenta de que realmente los problemas a los que nos enfrentábamos los archivos de uno y otro lado de la frontera eran bastante similares. Sin embargo, las perspectivas con las que los afrontábamos pues tenían sus peculiaridades y eran distintas. Entonces nos pareció oportuno, o a los responsables archivísticos de los dos territorios les pareció muy oportuno que este intercambio y diálogo profesional tuviera un carácter estable y de carácter periódico, organizando jornadas transfronterizas de archivos en los cuales archiveros de uno y otro lado de la frontera comparten experiencias en relación a un tema común. La primera edición de esta jornada transfronteriza tuvo ya lugar en 2018, bajo el título de La conservación de documentos de archivo, y se celebró aquí en Pamplona. Se va alternando en cada edición la sede entre uno y otro territorio. La segunda edición tuvo que esperar hasta 2021 porque estábamos con la pandemia, y de hecho la de 2021, que había sido prevista presencialmente en Bayona, tuvo que desarrollarse en línea sobre los archivos municipales. Y luego ya a partir de 2022 ya hemos cogido una cadencia fija. En la de 2022 se trató aquí en Pamplona sobre la mediación en el corazón de los archivos. El año pasado fue en PO, dedicada a las labores de recogida y tratamiento de fondos, y la edición de este año 2024 va a ser dentro de 3 semanas y está dedicada a la tecnología aplicada a la gestión de los archivos históricos, y se celebrará aquí en el Archivo Real y General de Navarra. La segunda modalidad que hemos ensayado ha sido la organización conjunta de exposiciones. Y les traigo como ejemplo de esta modalidad la exposición Transports, del transporte al deporte, que pretendía ilustrar con el patrimonio documental custodiado en los archivos cómo determinados medios de transporte o determinadas prácticas de transporte se terminaron convirtiendo en disciplinas deportivas. Y además aquí ya fue una exposición que ni siquiera quisimos hacerlo solo entre Navarra y Pirineos Atlánticos, porque ya estábamos en la cosa de colaborar a nivel máximo, y entonces buscamos la colaboración, o sea, invitamos a sumarse al proyecto a las instituciones archivísticas de las dos provincias españolas que comparten frontera a la vez con Navarra y Pirineos Atlánticos, es decir, Guipúzcoa y Huesca. Y realmente la exposición quedó bastante bien. Se inauguró en Po a finales de 2018 y luego, tras pasar por Bayona, San Sebastián, Tolosa, Elgoibar, Oñate y Pamplona, se clausuró en Huesca un año después. De hecho, la exposición realmente quedó tan chula que este año, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en París, durante este verano, nuestros compañeros de Pirineos Atlánticos volvieron a programar otra vez la exposición y se ha podido visitar en Bayona durante estos últimos meses. Y la tercera modalidad que hemos ensayado es la cesión de materiales divulgativos de un territorio en otro. Esto de la cesión de materiales divulgativos aparentemente es lo más fácil, es decir, un archivo, o sea, un territorio tiene ya editados y creados y confeccionados una serie de materiales divulgativos y simplemente se trata de cedérselos al otro territorio para que los difunda. Pero claro, realmente no todos los materiales divulgativos que produce un archivo o un territorio son directamente implantables en otro, porque al final las instituciones archivísticas estamos insertas en una comunidad social y cultural y en una ciudadanía a la que se dirigen fundamentalmente y de manera prioritaria las actividades que programamos. Entonces, hay algunas de las actividades o de los materiales divulgativos que tienen un interés para nuestro entorno, y a lo mejor si se trasplanta a otro no van a tener la misma capacidad de atracción. Por eso, en esta modalidad es conveniente saber seleccionar bien cuáles son los materiales y, llegado el caso, meterle un mecanismo de referencia. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue pedir la cesión a nuestros colegas de Pirineos Atlánticos de esta exposición que ellos habían producido años antes, denominada Village d'Octan Telepodras, que versaba sobre el patrimonio documental que ilustra ese patrimonio arquitectónico y paisajístico que la costa vasco-francesa, la costa del departamento de Pirineos Atlánticos, tiene en relación a la actividad constructiva que se desarrolló en el primer tercio del siglo XX de grandes mansiones y de jardines. Bueno, pues esta exposición nos pareció que podía tener interés aquí porque al final los navarros, muchos navarros mejor dicho, estamos relativamente cerca de la costa vasco-francesa, y ciudades que albergan este tipo de jardines y este tipo de villas, como puede ser Hendaya, San Juan de Luz,
pues para muchos navarros no son desconocidas. Es un espacio geográfico que en buena parte conocemos, entonces pensamos que podría tener interés. Y además le pusimos como refuerzo la programación conjunta junto a la exposición de la proyección de una película que nos venía aquí ni pintada, de una película documental sui generis, de 2012, que había hecho un director de cine navarro, Óscar Alegría. La película se llama La Casa Emac Baquiá. Y la Casa Emac Baquiá lo que pretende es localizar una casa que estaba en la costa vasco-francesa llamada Emac Baquiá, que es en la que un cineasta surrealista llamado Man Ray, en la década de 1920, había rodado un cortometraje así de este tipo experimental. Entonces se sabía que la película incluso experimental también se llamaba Emac Baquiá. Y se sabía que se había rodado en una casa situada en la costa vasco-francesa, pero no se sabía dónde estaba, porque además las propias imágenes de la película de 1926, las tomas en las que sale la casa prácticamente se reducen a dos: la puerta y una especie de pórtico que da al mar. Entonces el documental realmente es una línea de búsqueda de intentar localizar cuál podría ser o dónde, o si todavía estaba en pie, la casa de Emac Baquiá. Y entonces, bueno, pues salimos los archivos, por supuesto, porque a la hora de buscar pistas sobre dónde estaba ubicada una casa, pues evidentemente se acude a los archivos. Pero a mí me pareció muy sugerente la película. Yo cuando la vi realmente me quedé muy, muy complacido, porque en esta búsqueda de la casa iba tirando de pistas que muchas veces le llevaban a historias anejas a la propia casa. Y a mí me parece muy metafórico porque me recordó mucho a lo que experimentan muchos investigadores que vienen a los archivos, que vienen a intentar localizar información sobre un tema de investigación y, revisando documentación, encuentran otra de otros temas, y muchas veces eso hace que se desvíen un poco. Y en los archivos también nos pasa mucho con el propio trabajo archivero. ¿Qué balance podemos hacer de este proyecto tras ya unos años? Bueno, pues se puede hablar de que un proyecto de estas características presenta una serie de dificultades. Una serie de dificultades que no son de carácter insalvable en realidad. Es decir, no son dificultades, o sea, no son elementos que impidan como tal desarrollar el proyecto, pero sí que lo obstaculizan y que obligan realmente a tenerlo en cuenta. Además, veréis que son dificultades que son como muy obvias, pero realmente hasta que no te pones con el proyecto y las experimentas, no puedes valorar su verdadera dimensión. La primera es la necesidad de contar con capacidad de interlocución lingüística con el socio colaborador. Este proyecto realmente no se habría podido llevar a cabo con el mismo nivel de eficacia o de fluidez si no se hubiera contado con un mínimo de personal, tanto en Navarra como en Pirineos Atlánticos, con capacidad de interlocución lingüística entre francés e inglés, y llegado el caso, de manera subsidiaria, con el inglés. Ya digo que no es una cosa insalvable, porque realmente las actividades de difusión, por ejemplo, las exposiciones se pueden traducir, los materiales divulgativos, las jornadas transfronterizas se les pone un servicio de traducción simultánea. De hecho, se emiten en streaming por el canal de YouTube de Cultura Navarra con la traducción en francés y en español, pero sí que es verdad que a efectos de poner en marcha el proyecto y de la comunicación fluida a la hora de trabajarlo, pues el contar con la interlocución lingüística pues facilita muchísimo las cosas. Por otro lado, otro problema añadido es que, claro, somos territorios que estamos sometidos a distintos regímenes jurídicos en materia de contratación administrativa y a distintas prácticas y requerimientos administrativos. Esto implica, por ejemplo, que no sea tan fácil decir, vale, pues esto lo pagamos a medias y que nos facturen a los dos. Bueno, pues a lo mejor no, porque si el socio está sometido a unos requerimientos distintos en materia de contratación administrativa, pues esa solución a lo mejor no es viable. Y hay que adoptar por otra, por ejemplo, que uno se encargue y contrate directamente un aspecto y otro se encargue de contratar otro distinto. Digo que tampoco es un obstáculo insalvable, pero simplemente hay que tenerlo en cuenta a la hora de buscar una manera de soslayarlo. Y por otro lado, también podemos hablar de una serie de beneficios. El más evidente probablemente es la complementariedad que da entre los patrimonios documentales a la hora de ponerlos en valor y difundirlos. La exposición de antes de Transports, con toda sinceridad, desde Navarra solos no hubiéramos podido hacerla, porque al final la exposición estaba organizada en torno a 8 medios de transporte o prácticas de transporte que terminaron deviniendo en deportes. Uno de ellos era el remo. Entonces, pues claro, en Navarra tenemos muchísimas cosas, pero costa, lo que se dice costa, pues no tenemos. A ver, sí que es verdad que todos los veranos con nuestros vecinos aragoneses lanzamos una ofensiva y capturamos Salou, Cambrils, o sea, con otros puntos de la Costa Dorada. Pero luego ya cuando llega septiembre ya nuestras huestes se repliegan y nos volvemos a quedar sin nada. Entonces, claro, nosotros no teníamos suficiente patrimonio documental a la hora de ilustrar la historia, por ejemplo, de cómo el remo acabó siendo una disciplina deportiva. Y sin embargo, Pirineos Atlánticos sí tenía muchas cosas sobre ese asunto.
Y luego, por otro lado, también un beneficio que hemos experimentado y que no es desdeñable es la posibilidad que dan estos proyectos de colaboración de tomar contacto con otras perspectivas archivísticas distintas a la tuya. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, nosotros hicimos la estancia profesional en Pirineos Atlánticos, a nosotros nos asombró sobremanera el nivel fantástico de coordinación y de interrelación administrativa de todas las administraciones que había allí. Claro, estamos hablando de un país como Francia altamente centralizado y en buena parte eso es consecuencia de eso. Y sin embargo, nuestros colegas franceses cuando vinieron aquí se quedaban asombrados de la capacidad que nosotros teníamos de ir por libre, de montar proyectos y tomar decisiones sin realmente tener en cuenta ni tener que pedir permiso, pero estar sometidos a determinados lineamientos impuestos por otras administraciones. Y eso es básicamente lo que les quería decir de este proyecto. Muchas gracias. La siguiente ponencia va a estar a cargo de Jordi Vilamala Salvans, jefe de la Oficina de Archivo y Gestión Documental de la Diputación Provincial de Barcelona, y de Elena Escobar Sofías, técnica de la Oficina de Archivo y Gestión Documental, que va a versar sobre el Plan Transversal de Género del Archivo General de la Diputación de Barcelona, aplicando la perspectiva de género interseccional en todos los procesos, técnicas y políticas de gestión documental y de archivo.